encontramos con Karen Calimaris, psicóloga egresada de la Universidad de la República, con un posgrado en la Universidad Católica de Neurociencia. Los temas que nos competen es el estrés y los traumas. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto, muchas gracias. ¿Los traumas generados nos determinan como personas? No. Hoy, gracias a las neurociencias, que tenemos más o menos hace 5 años en el auge de las neurociencias, hoy muchas hipótesis que se generaron en el pasado podemos ser corroboradas. Imagínate que en la época de Freud, el padre de la psicología, no estaban descubiertas todavía las hormonas. Entonces, hoy, gracias al auge que tenemos tecnológico y sobre todo de imagenología, podemos contrastar y justamente investigar ciertas cuestiones y sabemos que los traumas no nos determinan. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, si trabaja al respecto, puede debilitar ese circuito neuronal generado por un estrés postraumático o generado por una situación emocional donde se trabaja y se puede hacer otras conexiones justamente para que esa conexión neuronal se debilite. ¿El componente genético nos determina como personas? No, nosotros tenemos hoy en la actualidad, gracias justamente a esto que te mencionaba, sabemos que es un 2% genético y un 98% ambiente. O sea que hoy en día, antes se pensaba en el determinismo genético, que era más o menos un porcentaje alto desde las teorías darwinianas, ¿no? Que estábamos determinados genéticamente, y hoy sabemos que no, que es un 2% solamente y que el contexto es un 98% ambiente. O sea que hoy sabemos que el contexto penetra muchísimo en las personas, ¿verdad? ¿Cómo se expresan las enfermedades? Bien, las enfermedades todas se manifiestan por picos de estrés. Es decir, hay un estrés positivo y un estrés negativo. Cuando el estrés, nosotros el estrés positivo es el que nos genera dopamina, nos genera serotonina y que nos da motivación en cotidiano. Cuando una situación de estrés que tenemos cotidianamente, ¿no?, se emerge, cuando volvemos al estado de equilibrio dinámico del organismo, no habría ningún problema. El tema es cuando el estrés se vuelve justamente negativo, que es el distrés, que justamente cuando estamos bombardeados, ya sea por cronicidad de eventos, ya sea por tener una personalidad estresora o justamente por tener muchas cuestiones ambientales que nos sobrepasan nuestras habilidades adaptativas del ser humano, y es ahí donde emerge, justamente se expresa ese gen, esa vulnerabilidad genética, justamente ante estos estresores, ¿verdad? ¿Cómo podemos superar un problema de estrés? Si tenemos mucho estrés, porque la sociedad vive con mucho estrés. Sin lugar a dudas, hoy en día estamos justamente con una problemática donde estamos con muchos estresores viviendo permanentemente, y eso justamente hay que tratar de manejarlo de la mejor forma. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, hacer técnicas de relajación. Hoy se recomienda mucho el mindfulness, el yoga. Hoy la Organización Mundial de la Salud considera que el estrés es una pandemia mundial donde se ha visto que cada vez todas las enfermedades están en auge. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nosotros tenemos estos factores de estrés, como te mencionaba, esa vulnerabilidad genética se puede expresar. Y hoy en día se sabe que no necesariamente tenemos que tener vulnerabilidad genética para que se exprese una enfermedad. Pero bueno, igual hay que cuidarnos, hacer ejercicios, tener una alimentación sana, ¿verdad? Trabajar nuestras emociones, porque muchas veces nuestras propias personalidades nos generan picos de estrés, y tratar de hacer fases de relajación. Eso es fundamental. ¿Y la neurociencia se basa un poco en eso? ¿En trabajar con la gente mental y físicamente? Es decir, las neurociencias nos brindan más herramientas para poder trabajar con el paciente. Digo, yo que soy abocada a lo que es la salud mental, nos brinda, por lo menos desde el enfoque donde yo me profundicé, como te mencionaba, que yo me especialicé en psiconeuroinmunoendocrinología, que tiene componentes de la neurociencia, donde me permite a mí brindarles al paciente mucho más herramientas, no solo desde el ámbito de la psicología, ¿no?, para que mejore su calidad de vida. ¿Esto qué quiere decir? Que justamente de explicarles cómo funciona el sistema nervioso, cómo funciona el sistema inmune, cómo funciona el sistema endocrino, para que esas personas se cuiden, porque sabemos que cuando hay un factor de estrés, o la persona está pasando por una situación de estrés negativa, no la positiva, vuelvo a reiterar, porque como te mencionaba, son los dos tipos de estrés diferentes, ¿no? El positivo es que de vuelta volvemos al equilibrio dinámico, que es la homeostasis. En el negativo llega un momento que cuando estamos bombardeados nos sobrepasa. Entonces, cuando ya estamos sobrepasados, bueno, relajación,
tener justamente actividades que nos desenchufen de la cotidianidad, porque hoy con la tecnología tenemos estresores permanentes que justamente nos conllevan a tener altos grados de estrés, más obviamente las problemáticas familiares, intrapersonales, o sea, hay muchas cuestiones que nos invaden cotidianamente y tenemos que hacerlas conscientes y trabajarlas para que justamente no desemboquemos en una enfermedad. ¿Y cuál sería tu consejo para tener una mejor calidad de vida? Bien, como te mencionaba, tener técnicas de relajación en las personas, el ejercicio, una alimentación saludable, trabajar justamente estos aspectos que muchas veces son inconscientes en las personas, justamente cuando estamos en ámbitos, por ejemplo, hoy sabemos que las personas trabajan muchas horas y eso también conlleva a un desgaste en el organismo. Muchas personas trabajan en lugares que no les gustan o tienen un jefe que genera también en la persona una cascada neuroquímica del estrés, que segregamos sustancias que son negativas para nuestro organismo. Entonces tenemos que cuidarnos porque cotidianamente, como te mencionaba, los estresores como la tecnología, los problemas familiares y demás nos conllevan a muchas veces desbordarnos como seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo podemos cuidar a nuestros hijos de la tecnología? Sobre todo que controlen el tiempo que pasan en la computadora. Si ven rasgos emocionales de que su hijo no está bien, tomar las precauciones, es decir, que consulten con un profesional de la salud para que les recomiende, les brinde herramientas, sobre todo para aquellas personas que están mucho tiempo en la computadora o que están todo el tiempo justamente en estos programas de redes sociales y demás, que traten de, si ven situaciones que está más vulnerable, que no sale de su cuarto, bueno, que justamente vayan a un profesional de la salud que les dé las herramientas pertinentes para poder apoyarlo y que no esté mal o que mantenga el equilibrio, ¿no? Que muchas veces es lo más complejo, ¿verdad? Bueno, y por último me gustaría que nos dejaras un mensaje a la audiencia. Bueno, como mensaje les establecería que trabajemos en la educación emocional, justamente. Hoy en día en distintos países del mundo se están haciendo campañas para que ingrese justamente en la educación el tema de las emociones, porque muchas veces a nivel cognitivo no están estructuradas las emociones como tal, y generar mayor empatía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho, para generar que nos entendamos más unos a otros, tratar de no juzgar tanto y sobre todo ayudar a esos padres más que nada a disminuir un poco la inteligencia racional y trabajar más sobre las emociones. Muchas veces no están regularizadas. Hay aspectos como la lexitimia, por ejemplo, o cuando hay personas que sonríen y se sienten tristes, o sea, de poder expresar las emociones, y justamente más en los varones, que ahora está bajando un poco el tema y no de guardarse tanto, de no guardarse tanto, sino que se trabaje al respecto, de poder poner en palabras y trabajar la educación emocional, que es realmente fundamental. Bueno, Karen, te agradezco mucho por la entrevista, un placer compartir este momento contigo. Muchas gracias por la invitación.